Viajaban con un casco negro. Testigo clave del crimen fue una señora que relató lo que vivió a quienes le ayudaron. Dice que ella venía caminando cuando un momento u otro se pararon dos maes en moto, le dispararon al carro rojo así, entonces que ella se asustó toda, se hizo hacia una esquina de la acera y cuando se hizo a la esquina de la acera llegó que los dos maes en moto se mandaron para al lado de ella, entonces ella gritó: "Ay, me están asaltando, me van a asaltar, me van a hacer algo", y vio que eran los maes que estaban huyendo yendo como hacia abajo, hacia carretera, hacia la cárcel. Ajá, como huyendo para ahí. El taxista informal daba servicio, pero por problemas iba poco al sector de San Rafael Arriba. Iba un señor con él y le dispararon también al señor. Iban en son de él y también el señor también murió también. ¿El señor era un cliente? Era un cliente el señor. ¿Cuánto tenía el muchacho, el conductor, de tener el carrito taxiando? Como 2 meses. Jovencito, 26 años tenía. ¿Qué dicen ustedes como conocidos? ¿Fue una venganza en contra de él? Puede ser una venganza, sí. Don Ramón Carballo salió de su casa en el sector de Calle Lajas durante la mañana. En la mañana me lo topé a él y estuve hablando con él. Estuvimos un rato hablando y cuando yo vine en la tarde, que andaba haciendo un mandado con mi mamá, que me dijeron sumamente impactados, una familia increíblemente excelente. Me estaban diciendo que él andaba recogiendo medicamentos ahí, que lo tomó para venirse para la casa. Él cuando salía por acá, salía a veces caminando. Sí, él generalmente salía caminando. Hace días no lo vi yo porque él había estado muy enfermo. Lo peor es que gente que tiene problemas con las drogas, que se meten en problemas, tengan que cargar al final con vidas inocentes, porque obviamente mi abuelito, él es inocente de todo. Montarse a un pirata, esta gente se pone a trabajar en estos servicios públicos, ¿para qué? Para después al final simplemente, como dicen, pasearse en la vida o en la familia. O sea, mi abuelito simplemente tomó un servicio público, eso fue lo que él hizo, tomar un servicio público y pagan justos por pecadores. Según la policía, el taxista informal estuvo en prisión. Fue uno de los detenidos por los crímenes que ocurrieron en Calle Fallas de Desamparados el año anterior. También tiene antecedentes por venta de drogas. Los asesinos no quisieron dejar testigos. Mi abuelito se quería bajar del carro en el momento que escuchó la balacera y ahí fue donde los impactos lo alcanzaron. Como don Ramón salir de Levi's y para no caminar se fue a agarrar un taxi pirata y lo que menos se le esperaba eso, porque no es por nada, no es porque lo hayan matado, pero es un señor muy especial, muy bueno con todo. Aquí todo el mundo lo quería mucho. Siempre característico su sombrerito en la cabeza. Siempre. Él era muy especial, se lo topaba a uno y se ponía a darle bromas y de todo y así, y delante de doña Carmen, la esposa. Don Ramón tenía 6 hijos y 20 nietos. Los asesinos huyeron hacia el sector de San Juan de Dios de Desamparados. Una de las situaciones que más afecta en este caso a las personas que describieron lo que ocurrió es que don Ramón, al momento de escuchar los primeros disparos, quiere salir del carro de inmediato y en ese momento, según le relataron a los agentes del OIJ de recolección de indicios, le dispararon en al menos 7 ocasiones. Los asesinos no querían dejar evidencia de quiénes fueron los que perpetraron este doble crimen. Hace algún tiempo también se nos informó de la custodia de una motocicleta color negra en un lavacar que está incluso muy cercano a la delegación de San Juan de Dios de Desamparados, pero hace instantes se nos confirmó que no hubo hallazgo mayor en esa motocicleta, posiblemente no sea la que está involucrada en este asesinato de don Ramón y también de este otro hombre de 26 años, pero la investigación se abre sobre este lamentable asesinato en San Rafael Arriba de Desamparados. Jerry Alfaro, Yenani Villanueva, esta es la información de Gustavo Díaz para Noticias Repre. Muchísimas gracias, Gustavo.
Los ataques de cocodrilos serían más frecuentes por su reproducción a partir del próximo mes. Solo en el Tempisque podrían nacer más de 5,000. En los últimos 20 años, estos animales causaron temor en la población. En 2 décadas, 15 personas murieron y 17 sobrevivieron a un ataque de lagarto. La gran mayoría de las agresiones se dieron en ríos. Sin embargo, hay varios casos en el mar y en lagunas. Definitivo, hay que tener un cuidado con el cocodrilo. Es un animal peligroso y creo que tiene que ser así. Desde 1995 se contabilizan más de 35 ataques y en lo que va del 2016 se reportan 4 ataques y un fallecido. Claro que los lagartos son peligrosísimos y hay uno que no sabe cómo atacan ni nada de eso, más bien uno les tiene horror. La mayoría de lagartos se encuentran en los ríos Reventazón, Parismina y Tortuguero, en la provincia de Limón, y en el río Tempisque, en Guanacaste. Las principales razones para que un lagarto ataque son que alguien invada su territorio, en defensa de su hábitat, por estar en época reproductiva o en defensa de sus crías o nidos. Dentro de mes y medio inicia la época reproductiva y los ataques podrían aumentar en todo el país. Una triste coincidencia se llevó a 2 amigos tras el accidente de este martes en una construcción en Santa Ana. Una de las víctimas le pidió trabajo hace un mes al otro en ese mismo sitio. Una trágica casualidad llevó a 2 amigos de Mejengas en las plazas de Granadilla a morir juntos. Hace un mes, Luis Chávez le había pedido a su amigo Edilberto Rodríguez le ayudara a buscar trabajo. Rodríguez laboraba como maestro de obras en la construcción donde ambos murieron este martes en Santa Ana. Estamos desde ayer, apenas nos dieron la noticia, empezaron a llegar vecinos y familiares. Y pasamos la noche hasta las 12, que cerramos la casa y ya a las 7 de la mañana estaban todos otra vez aquí. Sí, le digo que, con solo decirle que tenía 3 hijos propios y 4 adoptados. O sea, que se puede esperar más de una persona así. Familiares que vienen de Tárcoles, vienen de Herradura, vienen para acá. Ellos eran conocidos en esta comunidad por ser amigos desde la infancia. Mi sobrino, él siempre le gustaba jugar fútbol, como él jugó varias veces conmigo, pateando bola, como decían. Y para mí fue muy querido aquí en el barrio. Y de parte del otro muchacho también es conocido aquí en el barrio, toda la vida se ha vivido aquí. Para uno de los hijos de Edilberto, su padre era muy especial. Antenoche, antes de que se fuera al trabajo, le dije que si me podía ayudar a hacer un trabajo que tenía que hacer. Le digo, papi, ¿puedes ayudarme el día siguiente cuando venga a hacerme un trabajo? Que sería ayer. Me dice, ay, Fabo, ¿quién sabe a qué horas llegue del trabajo? Me dijo, porque tengo que hacer muchas cosas mañana. Edilberto Rodríguez fue sepultado este miércoles en Sabanilla, mientras que los familiares de Luis Chávez aún no conocían cuándo realizarían las obras fúnebres. La colocación de nuevos semáforos en el cruce del aeropuerto provocó un caos vial que se extendió por más de 2 kilómetros. El semáforo responde a una medida de seguridad. Minutos que se convirtieron en horas. Metros que en segundos se hicieron kilómetros. Lo que pareciera interminable cola de vehículos es ni más ni menos que la carretera Bernardo Soto, que este miércoles sufrió una presa que fue digna de ser comentada, criticada y señalada en redes sociales desde las 5 de la mañana hasta altas horas de la tarde. Y todo por la colocación de estos nuevos semáforos en el cruce del aeropuerto, un punto donde se unen los vehículos que vienen de la zona oeste de Alajuela, la que viene del centro de esa provincia, vehículos que vienen de Heredia, que tienen como destino San José o San Antonio de Belén. En fin, un punto que de ahora en adelante será controlado según las autoridades para agilizar el paso.
ver la posibilidad de que las personas puedan desplazarse con mayor facilidad, pero también tienen que entender de que ya no es como antes, que pasaban directo, ¿verdad? No, ahora tienen que detenerse, estar atentos y sobre todo en este momento que no están cruzando los señores peatones, ¿verdad? Y señores y señoras, pero sí hay que estar atento en eso, porque puede suceder que algún vivillo nos irrespete la señalización y podamos tener desgracias acá como la que siempre se han presentado. La colocación de estos semáforos ha generado opiniones negativas y positivas entre los conductores que viajan sentido Alajuela-San José. La positiva porque piensan que es una medida de seguridad para evitar tanto accidente de tránsito en este punto, y la negativa porque provoca presas de hasta más de 1 hora y media. Bueno, siento que ya era necesario aquí en Alajuela esos semáforos porque el cruce era muy peligroso. A pesar de que estaba provocando tanta presa. Sí, yo creo que la seguridad no tiene precio. Demasiado intenso las presas, buenas tardes, y luego la presa viene desde la Dos Pinos abajo, mucha presa. Es bueno para la salida de allá, pero para la de acá no. Esto es una congestión, mire, este semáforo lo que hace es ver las presas que tiene, y si no que le den menos tiempo a este semáforo para que cambie. Está muy buena, sí, porque antes con el SEDA, muchos se brincaban el SEDA y era un problema, entonces está muy bien. Hay que tener un poquito de paciencia, pero sí se ayuda bastante, se quita. ¿Y qué tal las presas? Porque usted pasa a diario por acá. ¿Todos los días? No, las presas siguen, continúan, pero esto ha ayudado mucho hoy. Terrible el asunto, los semáforos lo que han venido es entorpecer mucho más. En la mañana la fila llegaba ya casi a la subestación de Lice, imagínense lo que era eso. Malísima, siempre hay presa aquí para salir uno, demasiado mal. ¿Provoca más presa entonces? Claro, no agiliza el tránsito, sino que lo atrasa. ¿A quién le puede dar el cerebro? Estamos que hay que decirle al presidente que deje de salir tanto, que se meta en las pistas para que se dé cuenta él cuánto dura uno para llegar al lado donde tiene que llegar uno. Pero esta medida no es nueva. En los 80, semáforos colocados en este mismo punto eran los que regulaban el paso, pero el flujo de carros que venía de la zona de Alajuela era mucho menor que el actual y por eso se eliminaron. Más de 30 años después y con un precio de $7.000, poco más de 3,5 millones de colones, vuelven a ser colocados para el flujo casi incontrolable de vehículos de todo tipo y por un tema de seguridad. Precisamente esto es lo que causó la colocación casi inmediata de los semáforos. El que sale de Alajuela sale perdiendo. Se han registrado bastantes accidentes ahí y con resultados fatales. Entonces, Ingeniería de Tránsito tomó la decisión de poner un semáforo para salvaguardar la seguridad de los vehículos que salen de Alajuela. Hacer una salida más segura, porque en realidad es muy insegura. ¿Pero es el semáforo la solución real? Por ahorita la única solución. Ahí han habido y se han diseñado infinidad de proyectos, desde una super rotonda a un paso de desnivel. No sé cuántos proyectos habrán en el MOB que han tendido a mejorar ese lugar, pero no se ha hecho nada. Entonces hay que trabajar con la infraestructura que tenemos y dar las soluciones, tal vez no las más cómodas para la gente, pero que sí son necesarias. Los semáforos se controlan por medio de un software, el cual tiene que acoplarse por los próximos 15 días. Es por eso que durante las próximas 2 semanas verán en el lugar ingenieros y oficiales de tránsito controlando que el paso se mantenga tal y como lo esperaban. Al ser las 7 de la noche con 17 minutos, vamos a observar la cámara en vivo que se ubica en las cercanías del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para constatar el movimiento vial a esta hora de la noche cuando está funcionando también ese semáforo, que también es importante destacar y agregar a la información periodística que acabamos de observar, que hay un control a través de los semáforos en doble vía, es decir, desde Alajuela hacia San José y de Alajuela y de San José hacia Alajuela, que es lo que provoca estas enormes presas que están reportadas desde las 5 de la mañana
a partir del día de hoy. Para mañana se prevé un escenario muy parecido y las autoridades lo que aseguran prácticamente es que aquí se está tratando de privilegiar la seguridad de las personas que hacen el cruce, que vienen saliendo de la provincia de Alajuela para tomar la ruta 1, la autopista General Cañas. Así que esto es parte del panorama que en este momento podemos observar con esta cámara en vivo ubicada en las cercanías del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Se instalaron para avisar que el tren se aproximaba a un cruce y así evitar accidentes, pero hoy muchos están malos. Eso es lo que pasó con los semáforos sonoros del ferrocarril y ahora los conductores dicen sentir temor de no saber si el tren se acerca. 29 de estos semáforos sonoros se colocaron para reducir el riesgo de accidentes entre el tren y los vehículos. Lo correcto es que pasen de su luz intermitente a roja fija, mientras suena este timbre. Sin embargo, en algunos cruces como este en Bajo Piuses no funciona el semáforo sonoro. Cerca del Mall San Pedro también sucede lo mismo. Y en este punto frente al MOP, el dispositivo suena cuando ya el tren está cruzando. Hay inseguridad entre los conductores al no contar con este apoyo en carretera. A veces le dificulta a uno el sonido, o escuchar, mejor dicho, por los mismos sonidos de los carros. Sí, claro, bastante, porque uno se la juega nada más escuchando el tren, pero si no está el semáforo, no sabe bien uno está, si viene o no. Y seguro, porque no hay señales, ¿verdad?, que indique que viene el tren o una cuestión así, ¿verdad? Eso es porque los ensayos están dañados y eso se da en aquellos lugares donde hay gente que tiene entrada a sus terrenos por el derecho de vía del tren. Aquí mismo en esta intersección en la que estamos viendo podemos ver ese caso, una calle paralela a la línea del tren en donde los carros pasan por encima de la línea y están dañando los sensores. Cada uno de estos sistemas tiene un valor de $50,000. Se pretende comprar más junto a un sistema de agujas, cuyo objetivo es reducir el riesgo de accidentes contra el tren. La nueva onda tropical inició su paso por nuestro país y los aguaceros podrían quedarse en varias zonas hasta el fin de semana. Según los expertos, la provincia de Limón, el Valle Central y la zona norte serán las zonas más afectadas por los fuertes aguaceros. Se pide estar alerta principalmente para las personas que viven en zonas vulnerables, tanto a deslizamientos como a inundaciones. Una perturbación que se genera en el flujo de viento del este que se acerca a nuestro país y que particularmente está asociada a fuerte lluvia y también a condiciones bastante inestables. Estaría generando un reforzamiento de la actividad lluviosa en lo que es particularmente el Valle Central, el Pacífico, sobre todo Pacífico Norte y también la zona norte del país. El río Ocloro genera estragos en la vida de 1000 familias. Recorre 5 kilómetros, pero en época de lluvias provoca emergencias. Un equipo de Noticias Repretel recorrió los puntos más problemáticos de este río capitalino para entender qué pasa en estas aguas. Tranquilo, en calma, casi silencioso y hasta arrullador. Así es el río Ocloro, un día cualquiera. Pero las lluvias transforman a este pequeño caudal en un violento enemigo, uno que en invierno muestra su peor faceta. El río Ocloro recorre aproximadamente 5 kilómetros entre Curridabat y el barrio La Cruz, muy cerca del Parque de la Paz. Sin embargo, son sus últimos 3 kilómetros los que causan estragos y afectan por lo menos a 1000 familias. Vamos a conocer cuáles son esos puntos conflictivos. Los problemas inician en este punto.
Marcos Solórzano, ingeniero y encargado del sistema pluvial de la Municipalidad de San José, nos acompañó para entender por qué este río tiene la capacidad de generar tanto daño con su caudal. El río se entubó, sin embargo, esta parrilla que tenemos aquí a veces no da abasto, la contaminación y la basura es tan grande, aunque damos mantenimiento en las dos municipalidades semana a semana, permanentemente pasa obstaculizado el ingreso a las tuberías y entonces se rebalsa. Aquí la basura es la evidencia de los alcances que tienen estas aguas. Seguimos nuestro recorrido. 300 metros después, el Ocloro retoma su cauce. Y encontramos a uno de los vecinos afectados, en este caso, don Álvaro, quien tiene más de 30 años viviendo aquí. Y estas rejas en el aire son parte de su casa. Se ha ido erosionando con las crecientes de los ríos, de tal suerte que ya no hay bases en que sostenerse. ¿Cómo es un día de mucha lluvia en este barrio? Es de mucha tensión porque tenés que estar monitoreando el río y eso produce en la familia un estrés pero terrible, una sensación de temor porque a veces pasan objetos. Este es uno de los puntos donde el Ocloro toma fuerza y velocidad y desde aquí se convierte en un peligro para quienes viven río abajo, es decir, ellos. Este punto muchos lo conocimos por imágenes como estas. Todo eso se inunda, vea, aquí se puede ver hasta donde llegó. Esto, todo el río y obviamente allá al otro lado donde va a dar. Tengo 38 años de vivir aquí y eso es desde siempre. Los vecinos esos han construido aquí muros y toda esta vara como se ve. Lo va a estar reforzado, pero apenas se rompe el muro ya más bien es como una fuente hacia adentro. Todo el agua se cuela hacia adentro. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Usted lo puede entender solo viendo las condiciones del río. Le quitaron su cauce natural y también lo entubaron. En este lugar la empresa privada hace muchos años modificó el cauce natural y redujo su sección a una canaleta de 2 metros por 4, una sección muy pequeña para como viene el río y por lo tanto es la parte más conflictiva. En muchos puntos del recorrido tuvimos que ingresar a viviendas, pues su patio es el río. Suena bien duro, sí, bien duro, que pues se llena de viaje, rebalsa de viaje. Ese tubo que está caído ahí, casi él lo botó, la llena y pensamos que los viene de la cabecera de agua de un solo y los va a llevar de viaje para abajo el río. Aguas negras, desechos sólidos, hasta muros de concreto en medio de estas aguas. Todo esto es parte de los obstáculos que generan que el Ocloro se convierta en el enemigo de más de 1000 familias cada invierno. Días atrás, la Sala Cuarta ordenó a la municipalidad tomar medidas para evitar que este río siga afectando a la población. Un plan que, según esta entidad, ya estaba en marcha hace 5 meses y que arrancó aquí, con la construcción de un muro inclinado que le dará más espacio al Ocloro. Creemos que en este primer año o en los 2 años que vienen se tendrá que invertir por lo menos 1.000 millones de colones en las obras que se pretenden hacer. Hay obra que hace la municipalidad, nuestras cuadrillas específicamente, hay obra que se tiene que contratar. Y aquí, en el María Aguilar, por el Parque de la Paz, es donde desemboca este pequeño pero desastroso río. ¿Nos invade o lo invadimos? ¿Usted qué concluye? El Ocloro recoge las aguas de comunidades como Curridabat, Zapote, San Pedro, hasta llegar al barrio La Cruz. Por eso es que hay que parar de contaminar ya, porque mientras estos trabajos dan fruto, el río no espera. $161,000 desamparadeños podrían reducir de 1 hora a 35 minutos los viajes del autobús. Eso sería posible si se aprueba un proyecto del Ministerio de Transportes que desde ya tiene la oposición del alcalde de ese cantón. Diariamente a Desamparados entran o salen 161,000 personas en bus, es decir, 34 rutas utilizan esta vía y la del casco central de la capital. Por este motivo, el MOP propone un proyecto que reducirá en un 85% las rutas de buses que entran a la capital.
Este proyecto conlleva la construcción de carriles exclusivos en desamparados, darle la prioridad sí, al transporte público. A nosotros tenemos una propuesta que estamos tratando de consensuar con los empresarios desde hace como 8 meses para poder implementarlo y dar esas soluciones. En estos momentos tenemos los términos de referencia para hacer el diseño y de ahí sería la licitación para la construcción. Yo estimo que una vez que eso se le dé el visto bueno son 2 años. Para lograr la redistribución se utilizarán buses con capacidad para 120 pasajeros en lugar de 70 y se utilizarán 5 rutas principales y no 34. Sin embargo, en la Municipalidad de Desamparados aseguran que este proyecto del MOP no cumple con las especificaciones básicas, más bien aseguran que en lugar de proyecto parece una tesis universitaria. El problema es que los estudios técnicos que nosotros hemos venido pidiendo, que respaldan la propuesta puntual que el Viceministerio de Transportes está implementando, no existen. Cuando nosotros hablamos de un proyecto está respaldado por una serie de estudios. Si usted no tiene los estudios, no hay proyecto, ¿verdad? Eso es importante que quede claro. En el municipio manifestaron que el plan del viceministro Urbina carece de especificaciones para el impacto vial y el ambiental. Vamos a ver las siguientes imágenes porque tienen molestos a los transportistas. Deben hacerla por una directriz que indica que todo camión que lleve carga o no debe pasar a una estación de pesaje del MOP. Lleve carga o no lleve carga. Este grupo asegura que tardan hasta 2 horas en completar la fila, pero en el CONAVI defienden el trámite. Las autoridades insisten en que todos deben pesarse, ya que se aprovecha el espacio para revisar los documentos de los transportistas. En ninguna parte del mundo ocurre esto, solo aquí. ¿Para qué? Para atrasar el tránsito, para atrasar el fluido vehicular de este país y todo lo demás. Decía usted, don Rodrigo, bueno, hoy vemos poquita presa, pero hay días en los que ¿cuánto tienen que esperar ustedes? 2, 3 horas para pasar vacío. La quinta estación móvil para vigilar la calidad del aire y medir los niveles de contaminación se ubica desde esta semana en el plantel de Recope en Ochomogo de Cartago. Con estos dispositivos se podrá conocer en tiempo real la calidad del aire en puntos desde la gran área metropolitana. Según los expertos, con estas estaciones móviles se sabrá muy pronto cuánto aumenta la contaminación en hora pico o bien cuánto contamina el aire las erupciones del volcán Turrialba. El país está contando con 5 estaciones en su totalidad que le van a permitir a los ciudadanos y también a los funcionarios de los ministerios poder tener información en tiempo real, minuto a minuto, de cómo evolucionan las concentraciones de los contaminantes en el área metropolitana. Las quejas se repiten. ¿Qué dicen? Por falta de vigilancia, generalmente los conductores hacen lo que quieren en carretera y generalmente, o es usual, que los policías de tránsito no aparezcan. Mientras que trabajadores contratados por el MOP cierran carriles aparentemente sin necesidad. Y esto también, eso dicen muchas quejas, también disparan las presas. Miércoles 10 de la mañana. La hora pico pasó hace rato, pero al ingresar a Circunvalación en el Monumento al Agua nos encontramos con esto. Cientos de carros atrapados y ni un solo oficial de tránsito agilizando el paso. Seguimos la presa y creímos que se trataba de un accidente o un vehículo varado, pero no. Todo el problema se origina aquí. Muy cerca de los semáforos de Atillo, un grupo de trabajadores coloca una baranda. Tienen suficiente espacio para hacerlo desde fuera de la vía, pero ellos deciden cerrar la mitad de la calle para trabajar más cómodamente. Los rostros de los choferes reflejan desde molestia hasta incredulidad. Ah, y por supuesto, que aquí no hay ni un solo oficial de tránsito. Eso sí, este no es el único caso. Estacionarse aquí es prohibido. La multa es de 51.000 colones y una grúa puede llevarse su carro. Pero aquí nadie lo respeta. La línea amarilla pareciera tener un nuevo significado.
ya no es prohibido estacionar, sino más bien parqueo gratis. Que si no hay presencia de oficiales no se respeta. A veces aún estando el oficial en recorrido no se movilizan, sino que hay que sancionarlos, hay que llegar con la grúa porque si no salen de los establecimientos, entonces eso pues nos dificulta. Limpiamos una calle, limpiamos una avenida, nos vamos a otro sector e inmediatamente vuelven a invadir esas zonas amarillas. Pero eso no solo pasa en el centro de San José. Ahora es común en provincias y lugares donde antes las presas ni siquiera existían. La gente no colabora en algunas regulaciones que están dadas por ley, no tienen la conciencia debida. Y el otro problema, alguna gente que trata de entorpecer los procesos que se están haciendo precisamente para avanzar. El tránsito es un desorden de tránsito lo que hay aquí. No contribuyen las autoridades, no contribuyen los choferes, ¿qué pasa? De todo un poco, porque la gente también a veces hace las pelotas de carros. San Miguel de Desamparados. No, yo digo de San José, ¿eh? Es fatal, de ahí desde la clínica Marcial Falla hacia todo lo que es San Miguel y Acerrín no se puede. En cada uno de estos lugares podría construirse importantes carreteras y pasos a desnivel que liberarían mucho el tránsito. Pero ningún gobierno las realiza. Existe, como casi nunca ha existido, miles de millones de colones para disponer en créditos aprobados, créditos que más bien no están siendo usados y están pagando cláusulas de compromiso, pagamos intereses, pagamos después los costos 4 veces más porque aumenta por el retraso. Solo para que se haga una idea, el MOP tiene aprobados 6 préstamos internacionales por casi 865.000 millones de colones. De ellos ha utilizado solo una tercera parte, es decir, poco más de 207.000 millones. El resto está guardado en el banco y por ello pagamos intereses millonarios. Con esa plata se tienen que construir obras como Circunvalación Norte, pasos a desnivel en Taras y La Lima en Cartago, la ruta San José-San Ramón y la finalización de la autopista Florencio del Castillo, la que va a Cartago. Mientras tanto, autoridades de gobierno piden más estudios. No entiendo bien por qué hay presas grandísimas en unos lugares unos días y después al día siguiente uno pasa y no hay presas. ¿Y por qué no hay presas en algunos lugares unos días y cuando pasa al día siguiente hay unas presas enormes? Pero no solo eso, también analizan la posibilidad de estrechar aún más las calles. Hay que construir barreras físicas, hay que segregar los carriles de la parte de los buses para así garantizar que los otros vehículos no se metan. De la misma forma, poner los controles policiales. Esto hay que construir en las vías existentes, es decir, necesitamos readecuar el uso de las vías para darle esa prioridad al transporte público. Propuestas como esa o mejorar el servicio de trenes aún están en el papel, mientras que la salud de miles de costarricenses se afecta día a día en medio de las presas. 500 colones más por cada 100.000 es lo que recibirán los empleados del sector privado en sus salarios. El acuerdo también permitirá que a las empleadas domésticas se les aumente un 2% su sueldo. Con la protesta de algunos trabajadores, así transcurrió la sesión de este miércoles en el Ministerio de Trabajo, donde se definió el incremento salarial para el sector privado. Los salarios de casi 900.000 trabajadores aumentarán a partir del 1 de julio 500 colones por cada 100.000 que reciben. El Consejo de Salarios aprobó la propuesta del gobierno de 0,5% y rechazó la solicitud de los patronos de no aumento y las propuestas de los sindicatos que rondaban entre el 2 y el 3,5%. Para 141.000 trabajadoras domésticas se aprobó un aumento del 2%. El salario de este grupo es casi 30% menor que el mínimo general. La posición del gobierno tiene que ver, y es una exhortación al diálogo y a la construcción compartida. Hay algunos serie de elementos que son los que traemos a la mesa y que nos unen, creo, y que compartimos. Uno, que es el que ponemos en la propuesta, es, creo que todos los sectores estamos anuentes a revisar y a estudiar el tema de la fórmula. El Consejo también acordó revisar la fórmula de cálculo en un plazo de 3 meses. La negociación que arrancó el 1 de julio generó opiniones encontradas entre los sindicatos y los patronos.
Por un lado se nos dice que no hay inflación, pero pareciera ser que a nosotros los trabajadores cada día nos cuesta más ir a comprar, ¿verdad? A nosotros se nos dice que, bueno, que el costo de vida está bajando, pero cada vez que el barril de petróleo aumenta, nos parece y sentimos que hay una respuesta muy rápida del aumento de la gasolina frente a cuando baja el precio del crudo, ¿verdad? Los salarios no se pueden bajar y por lo tanto lo que proponemos como sector empleador es que el salario mínimo se quede como está, sin aumento, y con eso más bien los salarios en términos reales de los trabajadores han tenido una mejora porque la inflación ha bajado. Los trabajadores, por su parte, aseguran que los salarios se quedan cortos. Pues cada día van aumentando más las cosas y pues sería recomendable un mejor salario o un aumento un poco más grande. El pueblo gana muy poco, no le rinde el salario y los productos demasiado caros. El incremento se aprobó con votación unánime, pero es el más bajo en los últimos 6 años. Aún está pendiente la negociación del ajuste salarial para el sector público. El senderista Giovanni Rodríguez continúa a paso firme su recorrido y con un gran mensaje muy importante para todos, como lo es cuidar el agua. Él camina de frontera a frontera. ¿Y qué le ocurrió hoy? Veamos. La mayoría de las comunidades que recorre en este momento sufre por falta de agua potable. Talamanca es el cantón más grande, pero también donde los vecinos más sufren por problemas estomacales por la calidad del líquido. Solamente en algunas zonas disfrutan de agua potable. Por eso Giovanni Rodríguez inició su recorrido en esa zona para llamar la atención sobre la necesidad de conservar el vital líquido. Es un ejemplo que deberíamos de tomar muy en cuenta todos los ticos. Venimos de San José a hacer una entrega de materiales a Cahuita, somos de Puriscal, y cuando veníamos para arriba nos hicimos el propósito de cuando veníamos hacia abajo tomarnos una foto con él, y verdad, muchísimas gracias Giovanni. Pero su mensaje llegará a decenas de comunidades a lo largo de 605 kilómetros que recorrerá desde Zigzaola, en la frontera con Panamá, hasta la Hacienda Santa Rosa, en la Cruz Guanacaste, muy cerca de la frontera con Nicaragua. Hoy llegó hasta la ciudad de Limón, mientras espera concluir el recorrido en 8 días más. Bueno, y la naturaleza mostró su poder con una casa en la India. Vamos a ver estas imágenes. La vivienda, que se ubica a la orilla del océano, desapareció por la acción del mar en tan solo 10 segundos. Según testigos, desde horas antes notaron que las corrientes comenzaron a desestabilizar la estructura, por lo que sus habitantes, eso sí, la abandonaron a tiempo. Bueno, y antes de irnos tenemos información de un lamentable suceso que se presentó ahora hace minutos en la ruta Alajuela, cerca del puente peatonal, cerca del peaje también. Sí, muy lamentable porque la información preliminar que estamos manejando señala de que este accidente ocurrió a 75 metros del puente peatonal. Un vehículo atropelló a una mujer que aparentemente cargaba en sus brazos a una bebé de 6 meses. La señora lamentablemente falleció en el lugar. La niña o el bebé más bien fue rescatado y está siendo trasladado al hospital
de Alajuela en condición muy delicada. Pero reiteramos, es información preliminar que estamos obteniendo por parte de las autoridades, pero que sí señala la confirmación de un accidente cerca del puente peatonal, ahí llegando prácticamente al peaje de Alajuela, una mujer fallecida y un bebé de 6 meses trasladado al hospital en condición muy delicada. Por supuesto que nosotros estaremos al tanto de lo que suceda para mantenerles a ustedes informados. A las 11 en nuestra última edición tendremos otros detalles. Muchísimas gracias por su compañía, que descansen. Gracias, buenas noches.